más o menos el 40% de la composición de nuestro cuerpo es esquelético. Y 10% es músculo cardiaco, ¿no? Estas fibras, tienen varias fibras musculares. Y varias fibras musculares a su vez pueden ser inervadas por una sola neurona. Generalmente está ubicado en el punto medio de todo un músculo y de ahí va a distribuir sus prolongaciones para inervar varias fibras nerviosas a la vez. Entonces, si hablamos del músculo esquelético, tenemos que hablar de la unidad motora. ¿Qué es la unidad motora? Como ven ustedes en la definición, la unidad motora está constituida por una motoneurona en la médula espinal o el tronco del encéfalo y que va a ir a un conjunto de fibras musculares que va a inervar. Eso es la motoneurona. Ahora existen tres tipos de fibras musculares, tipo 1 y la tipo 2, que a su vez se va a clasificar en 2A y en 2B. El tipo de contracción que tiene el tipo 1 es una contracción lenta, pero que no se fatiga. En cambio, la tipo 2, que generalmente son contracciones rápidas, tenemos de los dos tipos. Del primer tipo, que es el 2A, que es resistente a la fatiga, semejante al tipo 1, y del tipo 2B, que se fatiga rápidamente. Ahí está una tabla que les va a mostrar más o menos la clasificación y algunas otras datos relevantes. Entonces, cuando hablamos del músculo esquelético, rápidamente empezamos a pensar cómo es este músculo esquelético, cómo es su distribución, cómo es su composición, cómo se ve a la microscopía normal o a la microscopía electrónica. Entonces, debemos saber que la característica especial del músculo esquelético es este aspecto estriado. Y ese aspecto estriado lo da la forma de distribución de sus componentes, sobre todo de la actina y la miosina. Entonces, cuando ya hablamos de esta distribución, necesariamente tenemos que hablar de los sarcómeros. Los sarcómeros, como bien dice acá, son estructuras especializadas en causar la contracción. Y vamos a definir de dónde a dónde va un sarcómero. Varias uniones de esos sarcómeros van a formar las fibras musculares y van a desencadenar un movimiento continuo, dado que varias de las fibras son inervadas por una sola movilidad. Entonces, como les había dicho, microscópicamente vamos a ver ese aspecto estriado del músculo esquelético. Esto es a modo de centrar algunos conceptos, y lo vamos a leer juntos. Todas las fibras musculares están inervadas por una sola terminación nerviosa que se localiza en el punto medio y lanza todas sus prolongaciones. El sarcolema es una membrana. Interviene en la contracción. Es una membrana, como ahí dice, que envuelve toda la fibra muscular y en sus extremos se une a lo que es el ligamento, y ese ligamento tiene su inserción en alguna parte de los huesos en donde se van a localizar, como lo han visto en la anatomía, tiene su inserción ósea determinado en cada músculo. Y les vuelvo a recordar que las miofibrillas están formadas por dos proteínas, la actina y la miosina, que son filamentos, y estos son los responsables de la contracción. Están formadas así como unidas interdigitalmente para favorecer la contracción. Esto es una microscopía electrónica. Miren el aspecto estriado del músculo, las zonas claras y las zonas oscuras, que tienen que ver con si tienen o no actina, o si tienen ambas, actina y miosina. El sarcómero. Volvemos a repetir, el sarcómero está formado por dos tipos de proteínas, actinas y miosinas, unidas interdigitalmente.
Y estas uniones hacen que haya zonas claras y zonas oscuras alternadamente para dar ese efecto estriado. Estas bandas I solamente tienen actina. Digamos que están compuestas así, las actinas, y esa parte donde solo hay actinas, tienen solo la banda I. Aquella sección donde hay actina y miosina ya van a ser las denominadas bandas A, porque tienen las dos, actina y miosina. Y los glicosetas se van a encontrar a los extremos de un sarcómero. Un sarcómero va de una banda Z a otra banda Z, ahí termina. Comienza otro sarcómero de esa banda Z a otra banda Z. Vamos a ver, me parece acá un gráfico que lo va a poder explicar mejor. Acá los extremos, la banda Z, el disco Z, están unidos, la miosina central está unido a través de la quitina a la banda Z, porque si no estarían desordenados y no podrían mantener ese orden así tan paralelo que tienen las bandas de miosina. Y estas más delgaditas, en comparación a la miosina, son las actinas, que tienen varios componentes que luego vamos a desmenuzar. Esto es un sarcómero. Acá pueden apreciar la línea M. Esta línea M es la unión de dos miosinas. Por eso se denomina línea M. Aquí tenemos el efecto de la contracción. Como ustedes ven, esta es la composición de los sarcómeros ya geométricamente graficado para que se entiendan. Las bandas A, como les había dicho, tienen tanto actina como miosina. Siempre la miosina es más gruesa que la actina. Y esta banda sería la banda I, que solamente tiene actina. Los extremos son los discosetas, entre ambos discosetas está un sarcómero. Aquí está el músculo relajado. Como podrán ver, está acá como descrito en la figura anterior. Y aquí se produce la contracción porque hay un acercamiento de las fibras de actina y se van a superponer a las fibras de miosina. Aquí tenemos una proteína, la miosina, que luego vamos a definir bien qué son los puentes. Y acá tenemos un acercamiento de lo que es la actina. También lo vamos a definir más adelante. Tiene doble cadena que se enrosca y además tiene en su composición la tropomiosina, que va longitudinalmente enroscada junto con ella, y además la troponina. La troponina están así intercaladas, digamos. Esa troponina tiene tres componentes importantes que vamos a ver en la siguiente diapositiva. Entonces hablemos primero de la miosina, que era esa proteína que estaba en el centro del sarcómero, que es la más gruesa. Y esta miosina está formada por 200 o más moléculas individuales en la composición muscular. Está formada por 6 cadenas polipeptídicas y en cada cadena se pliega para formar esta estructura que está acá. Esta, que tiene una cabeza y un bracito y se van formando así, y eso se denomina los puentes cruzados. Si ustedes observan, esos puentes cruzados se unen a los filamentos de actina que están acá. Y cuando se produce la contracción, es una manera que se acerquen los filamentos de actina. Esa es la función de los puentes cruzados. Actúan como si fuera una crema llena. Y la actina, volvemos a poner ahí el gráfico, está formado por 3 proteínas. La actina en sí, que va enroscado junto con la tropomiosina y que además tiene esas proteínas así circunferenciales, que es la troponina.
La tropomiosina va a bloquear los canales en donde debe actuar la troponina para iniciar el efecto de la contracción. Entonces esto forma una barrera que se va a activar cuando se active la troponina a través del calcio. Y ahí vamos a ver cómo es el potencial de acción del músculo, ¿no? Esa troponina, como les había dicho, tiene tres componentes. La troponina I, que tiene gran afinidad por la actina, la troponina T por la tropomiosina y la troponina C, que tiene gran afinidad con el calcio. Esta última, la troponina C, es la que va a iniciar todo el proceso de contracción, haciendo que la tropomiosina libere esos puntos de acción y la troponina I se pueda adosar a estos canales y pueda desencadenarse la contracción. Y aquí esta es una figura más. Estos puntitos negros son esos puntos activos que están cubiertos por la troponina, por la tropomiosina, y donde va a actuar la troponina cuando se active la contracción. Entonces, si hablamos de sarcómero, ya tenemos que ir un poquito más allá, tenemos que hablar más macroscópicamente, me refiero, tenemos que hablar del uso neuromuscular, que puede tener hasta una longitud de 1 centímetro, sería bastante más grande si comparamos con el sarcómero que apenas mide 1 micra. Este uso neuromuscular tiene una inervación motora y una sensitiva. Son receptores de estiramiento, hay receptores de estiramiento pasivo, que ante un estímulo de aumentar la longitud del músculo van a actuar y tienen una relación muy estrecha con el órgano tendinoso del órgano. Y producen, cuando se activan, una contracción. Eso es lo que han visto en el laboratorio. Cuando han visto el reflejo osteotendinoso, está producido por una activación de este estiramiento. Al sentir que se estira la fibra muscular, se desencadena toda esta conducción de los usos neuromusculares para producir una contracción. Y ahí tenemos el uso neurotendinoso, que tiene su vía aferente, su centro integrador en la médula, y luego tiene su vía eferente motora, que va a ir al órgano efector para producir la contracción. Disculpa, el órgano tendinoso de Golgi, ¿a qué se refiere? El órgano tendinoso de Golgi está en el ligamento y tiene una acción fundamental cuando hablamos de propiocepción. O sea, la capacidad que tenemos de mantenernos erguidos gracias al tono muscular y un equilibrio entre lo que es la contracción y la relajación, y no nos vayamos de bruces por la gravedad hacia afuera. Ese es el órgano tendinoso. Ok, gracias. Entonces, como les había dicho, tenemos que hablar del potencial del músculo estriado. Ya habíamos visto el potencial de la neurona, que era menos 70, y el potencial del músculo estriado es menos 90. Funciona en la misma forma como funciona el potencial de acción de la neurona. Para la despolarización hay un gran ingreso de sodio y en la repolarización una gran salida de potasio. Pero en el músculo estriado además actúa el calcio. En el momento de la contracción, en la cúspide de la despolarización. Y que lo que ocasiona el deslizamiento de los filamentos de actina y miosina, que ya hemos visto, como efecto final de la contracción. Y a eso se llama acoplamiento, excitación, contracción. Tras la excitación de la célula responde una contracción. Y como les había dicho, el calcio tiene un rol fundamental. Durante la despolarización se
liberan estos canales de calcio, se libera calcio que está dentro del retículo sarcoplásmico del músculo, se libera hacia el exterior, se produce la contracción, comienza la repolarización, nuevamente se cierra el canal de calcio, del calcio que hay en el sarcolema, en la célula muscular, vuelve a reingresar al retículo sarcoplástico, pero consumiendo el agente. Entonces, vamos a leer esto todos juntos. Un potencial de acción viaja desde una fibra motora hasta las fibras musculares y en cada terminal va a secretar la acetilcolina, que es la responsable de la contracción muscular. La acetilcolina actúa y activa múltiples canales de cationes, grandes cantidades de iones sodio ingresan al interior de la membrana, que ya lo hemos visto muy bien en la clase anterior, cuando hablábamos de células nerviosas. Las células musculares producen lo mismo. Se produce la despolarización, luego se liberan grandes cantidades de iones calcio del retículo sarcoplásmico dentro de la célula. Los iones calcio inician fuerzas de atracción entre los filamentos de actina y miosina gracias a la troponina, haciendo que se deslicen unos sobre otros gracias a los puentes cruzados. Y eso produce la contracción, el proceso contráctil. Después de una fracción de segundo, los iones calcio son bombeados nuevamente al retículo sarcoplásmico por una bomba de calcio que hace que ya acabe la contracción. Esa es otra fotografía del músculo para que vean las bandas A, Z, el disco Z y la banda I. Y esto es lo que nos importa, que vean cómo es que la miosina es más gruesa que la arginina. Todo esto es miosina y esto es arginina. Esto de acá ya es solamente una molécula que está acá, una de las tantas, pero la miosina es esto no es. Y esto es parte de los puentes cruzados. Como les había dicho, ya consume energía. ¿De dónde sale esa energía? Esa energía sale de esas tres fuentes de energía. Y la que más se usa es esta última. Pero quería un poco recalcar sobre la segunda fuente de energía. Cada vez que una persona disminuye radicalmente su consumo de alimentos, pierde masa muscular, no pierde grasa. La grasa es lo último. Primero pierde masa muscular. Y eso me explica esa segunda fuente de energía gracias a la glucólisis. Eso ya lo pueden leer mucho más en su libro. ¿Descansamos o continuamos de largo? ¿Claro? Tipos de contracción. Tenemos la isométrica, donde la longitud va a ser igual, y la isotónica, donde sí va a haber un acortamiento de la longitud del músculo. Y por otro lado, vamos a tener la contracción titánica, que se da muy rara vez y se asocia mucho con el componente de potasio, sobre todo en los ancianos, donde se empieza a dar los calambres, etc. Es muy dolorosa porque no hay relajación y se produce mucho ácido láctico. La electromiografía, que es muy útil para estudiar el correcto funcionamiento de todo este binomio músculo-neurona. Estudia la velocidad para estudiar bien la conducción que va a llevar a una contracción muscular, estudia la intensidad de contracción tanto en movimientos suaves como en movimientos forzados o el ejercicio, y se usa mucho en la evaluación de la unidad funcional de la motoneurona. Aquí está una figura para que vean más o menos cómo se ponen los electrodos. Generalmente ustedes han tenido la práctica con el tenis, no es electromiografía.
neuroespinal, en el tronco y también en la corteza cerebral. Depende del tipo de movimiento. Por ejemplo, los movimientos oculares, que son tan finos, que son tan precisos, como los movimientos de los dedos, que también tienen esa fineza, esa precisión, generalmente tienen áreas integradoras en la corteza cerebral. Pero tenemos estos movimientos involuntarios, como ven ahí al bebé que está bostezando, es totalmente involuntario. Si alguien empieza a bostezar acá después de que justo han almorzado y están medio cansados, inmediatamente contagian al otro y al otro, porque es un reflejo asociado al cansancio, pero finalmente es un reflejo, ¿no? Estos movimientos involuntarios tienen que ver con una actividad en la médula. Son reflejos que tienen todo componente del arco reflejo, así como los reflejos de retirada que han visto en el laboratorio por el calor, por el frío. Igual estos son movimientos involuntarios. Hay movimientos de nistagmus que ya se asocian a alguna patología, pero también hay estos movimientos como el del bostezo, que es totalmente involuntario, o algunos reflejos especiales patológicos como el de Babinski o el Clorus. Cuando nosotros vemos al músculo, tenemos que saber que tiene varios tipos de fibras musculares. Son las fibras extrafusales, que en su mayoría, las que están por fuera, son las que actúan para el proceso de contracción. Pero tenemos también estas fibras intrafusales. Estas de acá, que están en el interior del músculo, no actúan, por lo menos no en la magnitud en la que actúan las fibras extrafusales en la contracción. Sirven más a modo de receptor. ¿El receptor de qué? Del estiramiento. Entonces ahí recordamos práctica de laboratorio del reflejo osteotendinoso, ya de una vez todo. Cuando ustedes percuten el ligamento, hacen que este se deforme y al deformarse se elonga. Al elongarse jala el músculo. Entonces, esta fibra intrafusal recibe esa señal de estiramiento del músculo. Y es esa fibra intrafusal la que manda la señal de contracción del músculo. Y se produce esta contracción. Para que les hable de eso, en el empezado de despierten, por favor. Esa fibra intrafusal entonces actúa como un receptor para poder saber si el músculo está estirado, que es necesario contraer. Eso se llama, son los reflejos miotácticos. Pero tenemos también, como había preguntado el alumno, los órganos tendinosos de Golgi, que también ven el estiramiento, pero no el estiramiento que cuando golpeamos con el martillo. Ellos ven un estiramiento más peligroso y también el estiramiento de la propiocepción, como les había dicho. Pero el más peligroso que este aparato de Golgi, lo voy a explicar un poquito más a detalle más adelante, tiene que ver con la protección de los músculos. Entonces, para entender un poco de eso, vamos a hablar del arco reflejo. El arco reflejo es un reflejo medular que comienza con una estimulación de los receptores sensoriales. Primero es el estímulo sensorial que lleva la vía aferente. La señal se transporta hasta la médula espinal a través de los nervios sensoriales aferentes integrados dentro de la médula espinal y luego llega a los músculos de la vía eferente por las neuronas motoras gamma, dando lugar a la contracción o la relajación. El arco reflejo no solo produce contracción, podría producir también relajación según la necesidad de esa parte del cuerpo. Entonces tenemos tres tipos de reflejos. Ya hemos hablado del reflejo de estiramiento a través de las fibras intrafusales que actúan como receptor. Es un reflejo monosináptico porque tiene una sola sinapsis
motoneuronas alfa. ¿Cuáles son? Todos los reflejos osteotendinosos. El segundo es un reflejo bisináptico, tiene dos sinapsis. Y es lo que les estaba diciendo, que es el reflejo de protección llamado miotáctico inverso. ¿Para qué sirve? Para prevenir el daño, protección. Si cojo una pesa demasiado, varios kilos, puedo recargar 30 kilos así de golpe, probablemente si mantengo la contracción del músculo, se va a desgarrar o incluso se va a desinsertar de su unión al hueso. Para evitar eso, inmediatamente se activa este órgano tendinoso de golpe, manda la orden de relajación inmediata para proteger el músculo. Entonces, si yo estoy cargando, se me va, como si no tuviera fuerza. No es que lo tiré porque ustedes ven, ¿no? En las competencias que levantan la pesa y todo se va la pesa adelante, ¿no? Y pareciera que ha tirado la pesa, ¿no? Lo que pasa es que se produjo la relajación. Entonces hace ese acto de como aumentar, pero lo que está haciendo es proteger. Y el reflejo flexor de retirada, que también es de protección, que viene desde nuestros antepasados, para protegernos de las temperaturas muy altas y de las temperaturas muy bajas. No es cualquier temperatura. Yo cojo de pronto, no sé, una ropa que está recién planchada, está caliente, no voy a hacer eso, voy a sentir que está caliente, nada más. Pero si esa tela está muy, muy caliente, porque la sacaron, no sé, de una esterilizadora, por ejemplo, a vapor, yo la toco y me quemo, porque ya estamos a una temperatura de mejor de más de 40, voy a apretar mi mano y se va a producir este reflejo flexor de retirada, que es un reflejo polisináptico porque ya intervienen varias sinapsis, receptores de dolor, receptores de temperatura, centros integradores y demás. Y ahí está la figura de lo que es el reflejo polisináptico. Esto es una vela, que lo calienta mucho, y allá los osteotendinosos, ¿no? Y como ven acá, va una parte sensorial primero y luego regresa por una parte motora al músculo efector, órgano efector, que pudiera ser que no sea músculo, sino pudiera ser que sea la secreción de algo o la inducción al vómito, lo que sea, que va a un órgano efector que va a hacer la actividad producto de arco reflejo. Y para esto hemos hablado casi, aunque lo he mencionado al comienzo, el centro integrador puede ser la médula, el tronco y la corteza cerebral. Pero no hemos hablado mucho de la corteza cerebral. Y hay centros superiores que vienen desde la corteza cerebral y bajan por toda una vía a través del tronco que se llama la vía córtico-espinal o vía piramidal. Y además también hay otra vía extrapiramidal que serán los ganglios basales del cerebro. Entonces lo deben haber dicho en anatomía. Y acá vamos a hablar un poco del tracto córtico-espinal, que como ustedes ven acá en la figura viene de la corteza cerebral, pasa por el tronco, al final del bulbo se decursa y va por toda la médula espinal. Entonces eso nos hace pensar que cualquier lesión por debajo del bulbo me va a dar la lesión por el mismo lado, pero si por encima del bulbo me va a dar el lado contralateral, ¿no? Sin embargo, estas vías no todas se decursan. Hay algunas que van de frente y van al lado ventral, algunas se decursan y van al lado lateral, y algunas no se decursan pero van al lado lateral también. O sea, hay tres tipos, ¿no? A ver, vamos a ver qué dice por acá. Entonces atraviesan, como hemos dicho, las pirámides vulvares. La vía descendente es importante para la actividad motora fina. Por eso es que se origina en la corteza cerebral. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que el movimiento
Las neuronas motoras secundarias, el tracto córtico espinal lateral, por eso les había dicho algo, el tracto espinal lateral y uno ventral. Controlan los músculos distales, las del tracto anterior son las que controlan los músculos axiales. ¿Ya? El lateral y el anterior es la ventral. El homúnculo. El homúnculo está en la región frontal, pero en la parte más posterior de la región frontal. ¿Ya lo han visto en la anatomía? ¿Han visto en la anatomía? Bueno, les presento el homúnculo. Como ustedes ven, es un hombrecillo que está en una grande proporción, ¿no? Una cabeza enorme, unas manos enormes, unos pies más o menos, y un tronco pequeño. ¿Por qué? Por lo mismo que les he mencionado sobre la acción compleja de ciertos músculos. Los músculos de la cara son la facies de expresión, o la risa, o la masticación, tienen tanta cantidad de músculos con movimientos tan sincrónicos que necesitan una gran área de inervación para poder guardar la simetría y la funcionalidad de lo que queremos conseguir. Por eso es que la sección de la cara, por ejemplo, es tan grande, igual que el de la mano. Y esto es en ambos hemisferios, ¿no? Como ven acá, este es el hemisferio izquierdo, dominante para los zurdos, que escribe con la mano. Miren esa mano, ¿no? Entonces, todo ese músculo, así como está, su tamaño nos denota por qué necesita más área de la corteza cerebral para su funcionamiento. Y acá, como ven, está la región frontal y está en la parte muy posterior de la región frontal. El tronco encefálico, el área piramidal, va a tener varios núcleos. Ahí están los núcleos para mencionarlos y su relación con el funcionamiento. Esto es más para anatomía que para fisiología, pero sí saber que cada función del equilibrio, del movimiento fino, de la marcha, de huida, todos esos reflejos se están dando por estos núcleos. Estos son los núcleos que se activan y en combinación de contracción y relajación, mantener el tono muscular, podemos hacer los movimientos sincrónicos y además también mantener el hecho de estar erguidos, parados, de estar sentados, como ustedes están, no se están dejando para el baño, salvo alguno por ahí que se está quedando dormido, los demás están bien hechos. Nadie se está cayendo gracias al tronco encefálico. Acá es importante el colículo superior porque tiene que ver con los músculos de la cabeza, el cuello y los ojos. Recordar el colículo superior tan importante y básicamente eso. El núcleo rojo también es muy mencionado siempre en todos los libros porque participa en el control de músculos grandes, sobre todo las piernas y los brazos, que tienen mucho que ver con el soporte o los movimientos de huida. Entonces, allí interviene un tiempo. Acá otra figura más para que vean cómo algunas fibras se defusan y otros van de frente, ¿no? De la vía córtico y y aquí para que vean los núcleos de la protuberancia, ahí hay algunos nombres, el núcleo superior que está ahí arriba, el núcleo rojo, se ve muy bien acá, el núcleo rojo. En todo el problema del movimiento, del equilibrio, tenemos que pensar siempre en ese equilibrio, no solamente en equilibrio, también en el movimiento. Siempre aunado con el sistema vestibular del oído, pero el cerebro en sí tiene una función importante. En un ave o en una rana que se destruye el cerebro, se puede ver cómo todo su sistema muscular se laxa. Un ave que normalmente se mantiene
cuando se le destruye el cerebelo, su cuello lo ha cortado. El ave sigue viva, pero ya no puede mantener esa posición erecta porque le va a vencer la gravedad. Entonces, para esto se divide en tres: el arquicerebelo, cariocerebelo y el neocerebelo. El arquicerebelo, que interviene en la regulación de la postura, ya lo hemos dicho, el equilibrio y el movimiento de los ojos y de la cabeza. Este es muy importante para evaluar en nuestros pacientes que tienen alguna tumoración en esa zona. El pariocerebelo o espinocerebelo regula los movimientos proximales, y el neocerebelo los distales, pies. Recordar que la planta de los pies, esas almohadillas, que hay en la planta de los pies, que están resistentes, nos ayuda al equilibrio de la bipedestación. El pie no es que está así, está quieto, el pie está en este plano, ¿ya? Sintiendo la superficie, si es dura, si está inclinada, si se puede caer, se puede resbalar, si tiene algunas zonas punzantes como en los lugares donde hay piedritas, rojitas, y esas almohadillas están ligadas al cerebelo para el equilibrio de su funcionamiento. Ya vamos acabando. Los ganglios basales, finalmente, que son núcleos ya profundos que están en los hemisferios cerebrales y tienen una función accesoria en la corteza cerebral, regulando los movimientos suaves de la postura. Tronco, cerebelo y corteza tienen que ver con la postura, además del órgano tendinoso de Golgi, que también. Ambos, el núcleo caudado y el cutáneo, me van a dar lo que se llama núcleo estriado. Todas estas interacciones complejas tienen que ver un equilibrio entre la contracción y la relajación, entre la excitación cortical y las zonas excitadoras, la inhibición y la acción de estas zonas excitadoras. Es necesario que entren en equilibrio para yo poder realizar el movimiento. El movimiento de marcha es tan automático en nosotros. Cuando hay una lesión en estos ganglios basales, no se logra la marcha. Y la marcha es errática, no por un tema de equilibrio, sino porque no pueden coordinar los miembros inferiores para producir la marcha. Porque terminan cayéndose de luces como si se hubieran tropezado con algo, pero no hay nada ahí para que se tropiece. Y en esta, pues vamos a leer juntos: integración de señales del núcleo estriado, que actúa como una plataforma donde se combinan las señales de la corteza y el mesencéfalo para seleccionar y regular el comportamiento. Las vías directas e indirectas, la actividad neuronal dentro del núcleo estriado influye en las vías de los ganglios basales que modulan el movimiento, iniciándolo o inhibiéndolo directamente a través de su interacción con el tálamo. Todos están interconectados: corteza, tálamo, nervio y cerebelo. Y de los neurotransmisores, la dopamina es la más relevante para lo que es el movimiento. Está liderada la sustancia negra y influye en el funcionamiento del núcleo estriado. Una deficiencia de dopamina se asocia con los síntomas como la bradicinesia y la enfermedad de Parkinson. ¿Qué es la bradicinesia? Cuando una persona empieza con sus síntomas de Parkinson, a simple vista da la impresión que es una persona calma, con movimiento suave. Esa es la bradicinesia. Va a coger algo y lo coge. Parece una persona delicada, pero no. ¿Cómo? Así es. Esa es la bradicinesia. Cuando va acelerándose la enfermedad, cuando va progresando más, ya empiezan los movimientos en rueda dentada. Entonces ya no me hace esto despacio, sino me hace como si fuera una tuerca.
Y así va yendo cada vez más la enfermedad hasta terminar por trágidos. Lamentablemente en el Parkinson no se ha encontrado mucha solución. La medicina moderna atenuó un poco los síntomas, alarga un poquito la enfermedad, pero el desenlace final es el mismo. Ya está una figura de los ganglios basales, como pueden ver ahí el núcleo estriado, el rojo pálido, la sustancia negra donde habíamos dicho que se produce la dopamina. Bien, ¿alguna pregunta, doctores? ¿Algo que quieren que les aclare? ¿Todo claro? Quizás, la evolución que mencionó de Parkinson, que empezar una medicina que mencionó que había una parte donde era como que... Ajá, la rueda dental. ¿Y cómo dice que se llama? Movimientos en rueda dentada, así se llama, movimientos en rueda dentada. Generalmente se ve en el brazo más que en las piernas. En el brazo se ve claramente no vale de focos. Bien, doctores, a la delegada le voy a pasar estas diapositivas. ¿No? El sábado creo que recuperamos clases. Dígame, Cuando es el movimiento táctico, los sectores del uso de la muscular están más controlados con cambio. el osteotendinoso. A ver, tenemos el reflejo miotáctico y tenemos el miotáctico inverso. El miotáctico es una sola sinapsis, es el osteotendinoso como ejemplo principal. Y el miotáctico inverso es el otro que produce relajación. ¿Cuál es la función de detectar estas variaciones? La motoneurona alfa es la que actúa, pero el estímulo para esa reacción no lo da esa lo da el órgano o lo da la fibra intrafusal. Si bien la consecuencia de la dopamina es la Bradicinesia. ¿Por qué? O sea, ¿cómo está relacionado a esto? Ya, esa es una muy buena pregunta. Tenemos que la dopamina va a interactuar con la sustancia negra que al final es responsable de algunos de los movimientos a través de la vía piramidal. Al alterarse no es que desaparece el movimiento, pero sí lo modifica y por eso es que se produce la deficiencia. Cuando ya no hay nada de funcionamiento de la dopamina, entonces ya tenemos a esa, por eso es que termina Pues hay deficiencia. así, deficiencia. Muy bien, doctores. ¿Alguien más que haya llegado tarde? Filita acá.